Perderlo todo no siempre es una tragedia. A veces, es la única puerta que conduce a la verdad. Muchos creen que la ruina es el fin. Pero quienes han sido tocados por el fuego saben que el colapso, lejos de destruirte, puede forjarte. Este no es un relato sobre fracaso. Es la historia de cómo la pérdida absoluta me obligó a enfrentar aquello que siempre había evitado. A mí mismo. De cómo, en el fondo del abismo, cuando ya no quedaban máscaras, ni títulos, ni seguridades, encontré una voz antigua que me habló con claridad. Una voz estoica. Marco Aurelio, Epicteto, Séneca. Hombres que atravesaron tormentas internas y externas mucho peores que la mía. Y lo hicieron sin perder su alma. Si estás pasando por una crisis, si te sientes quebrado, si todo lo que construiste se ha desmoronado, déjame decirte esto. Este mensaje es para ti. No estás solo. Y tal vez, solo tal vez, este momento oscuro es el inicio de tu verdadera vida. Te invito a suscribirte a Stoic Life, activar la campanita, dejar tu like y acompañarme en esta travesía. Porque a veces, perder todo es la única manera de encontrar lo único que realmente importa. Tu alma. Todo parecía estar en orden. Un buen empleo. Ingresos estables. Metas cumplidas. Una imagen envidiable en redes. Desde fuera, era una historia de éxito. Pero el destino no siempre avisa cuando va a reescribir tu camino. En cuestión de semanas, lo perdí todo. El trabajo que me daba identidad. La relación que creía sólida. La estabilidad económica que tanto me enorgullecía. Fue como si una tormenta lo hubiera arrasado todo sin dejar aviso. Y yo quedé solo. Sin brújula. Sin techo emocional. Sin dirección. Pero lo más doloroso no fue lo que perdí afuera. Fue mirar dentro de mí. Y no encontrar nada sólido. Me di cuenta de que había construido una vida sobre cimientos de papel. Lo que parecía firme era frágil. Y lo que parecía eterno se evaporó. Ese día comenzó la verdadera caída. No solo de mi situación, sino de mi ego. Y aunque en ese momento parecía el fin, hoy sé que fue el inicio de mi renacimiento. Durante años perseguí la versión del éxito que el mundo aplaude. Ascensos. Reconocimientos. Logros visibles. Me movía por metas eternas. Obsesionado con demostrar que yo también valía. Que yo también podía ser admirado. Y lo logré. Pero cada victoria era un eco hueco. Un aplauso que duraba segundos. Y luego dejaba un vacío aún mayor. Lo que no comprendía entonces era que, cuanto más corría hacia el éxito, más me alejaba de mí mismo. Me estaba perdiendo. Lentamente. Silenciosamente. Detrás de una máscara de perfección. El estoicismo me mostró una verdad incómoda. No todo lo que brilla nutre. Y no todo lo que se valora en el mercado tiene valor para el alma. Fui un actor en mi propia vida. Vestido con trajes caros. Pero sin dirección interior. Rodeado de gente. Pero solo. Brillante en la superficie. Pero desnutrido en lo más profundo. Despertar a esa realidad dolió. Pero también me permitió ver que el verdadero éxito no está en tener, sino en ser. Ser fiel a uno mismo. Ser íntegro. Ser libre. Cuando todo se cayó, llegó el silencio. No el silencio externo, sino el más difícil de todos.
El silencio del alma. Ese momento en el que no tienes excusas, ni rutinas, ni agendas. Solo estás tú, frente a ti mismo, sin trabajo, sin títulos, sin aprobación eterna. Descubrí que no sabía quién era. Toda mi identidad estaba atada a lo que hacía, no a lo que era. Y cuando eso desapareció, el espejo me devolvió una imagen extraña, vacía. Me sentía como un edificio abandonado, imponente por fuera, derrumbado por dentro. Y cada rincón de silencio me obligaba a mirar lo que había ignorado durante años. Mis miedos, mi dependencia, mi desconexión. Fue allí, en ese desierto interior, donde apareció la pregunta más honesta y más dolorosa de mi vida. ¿Quién soy yo sin todo esto? Y aunque no tuve respuesta inmediata, supe que por fin había empezado a hacer la pregunta correcta. Aplaudido por fuera, vacío por dentro. Tras la caída, no solo me invadió la tristeza, llegó algo peor. El remordimiento. Ese pensamiento repetitivo que te dice, pudiste haberlo hecho diferente. Pasaba noches sin dormir, repasando conversaciones, decisiones, errores. Era como ver una película de mi vida, pero sin poder detenerla, sin poder cambiar el guión. Por fuera, todavía algunos me decían, eres fuerte, saldrás de esta. Pero por dentro, era otra historia. Me sentía como un traidor a mí mismo. Había ignorado las señales. Había elegido caminos por miedo. Había dicho sí cuando quería gritar no. Había sacrificado mi verdad por aceptación. Y ese remordimiento era como un eco constante, que no me dejaba en paz. Me preguntaba, ¿cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo me alejé tanto de quien realmente era? El estoicismo no vino a consolarme. Vino a despertarme. A mostrarme que el remordimiento es solo útil si lo conviertes en acción. Si lo conviertes en aprendizaje. Como decía Séneca, no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Ese remordimiento fue mi mapa. Me mostró por dónde no volver a caminar. Mi punto de quiebre no fue público. No hubo escándalo, ni tragedia, ni titulares. Fue íntimo, silencioso, profundamente personal. Una mañana me miré al espejo y no reconocí al hombre que me devolvía la mirada. No por su rostro cansado, sino porque ya no veía integridad en sus ojos. Ya no veía fuerza, ni propósito, ni verdad. Me di cuenta de que me había convertido en una sombra de mí mismo. Había vivido tanto tiempo para los demás, que ya no sabía cómo vivir para mí. Cada decisión la tomaba en función de agradar, de complacer, de evitar el conflicto. Y ese precio era mi alma. Ese fue el fondo. No el fondo económico, ni profesional, sino el fondo espiritual. Allí, en ese silencio brutal, entendí que el mayor fracaso no es perder lo que tienes, sino perderte a ti mismo en el proceso. Y fue en ese momento, justo en el borde del abismo, donde algo dentro de mí gritó, basta. Y por primera vez, no lo ignoré. Perderlo todo no siempre es una tragedia. A veces, es la única puerta que conduce a la verdad. Muchos creen que la ruina es el fin. Pero quienes han sido tocados por el fuego saben que el colapso, lejos de destruirte, puede forjarte. Este no es un relato sobre fracaso.
Es la historia de cómo la pérdida absoluta me obligó a enfrentar aquello que siempre había evitado. A mí mismo. De cómo, en el fondo del abismo, cuando ya no quedaban máscaras, ni títulos, ni seguridades, encontré una voz antigua que me habló con claridad. Una voz estoica. Marco Aurelio, Epicteto, Séneca. Hombres que atravesaron tormentas internas y externas mucho peores que la mía. Y lo hicieron sin perder su alma. Si estás pasando por una crisis, si te sientes quebrado, si todo lo que construiste se ha desmoronado, déjame decirte esto. Este mensaje es para ti. No estás solo. Y tal vez, solo tal vez, este momento oscuro es el inicio de tu verdadera vida. Te invito a suscribirte a Stoic Life, activar la campanita, dejar tu like y acompañarme en esta travesía. Porque a veces, perder todo es la única manera de encontrar lo único que realmente importa. Tu alma. Todo parecía estar en orden. Un buen empleo. Ingresos estables. Metas cumplidas. Una imagen envidiable en redes. Desde fuera, era una historia de éxito. Pero el destino no siempre avisa cuando va a reescribir tu camino. En cuestión de semanas, lo perdí todo. El trabajo que me daba identidad. La relación que creía sólida. La estabilidad económica que tanto me enorgullecía. Fue como si una tormenta lo hubiera arrasado todo sin dejar aviso. Y yo quedé solo. Sin brújula. Sin techo emocional. Sin dirección. Pero lo más doloroso no fue lo que perdí afuera. Fue mirar dentro de mí. Y no encontrar nada sólido. Me di cuenta de que había construido una vida sobre cimientos de papel. Lo que parecía firme era frágil. Y lo que parecía eterno se evaporó. Ese día comenzó la verdadera caída. No solo de mi situación, sino de mi ego. Y aunque en ese momento parecía el fin, hoy sé que fue el inicio de mi renacimiento. Durante años perseguí la versión del éxito que el mundo aplaude. Ascensos. Reconocimientos. Logros visibles. Me movía por metas eternas. Obsesionado con demostrar que yo también valía. Que yo también podía ser admirado. Y lo logré. Pero cada victoria era un eco hueco. Un aplauso que duraba segundos. Y luego dejaba un vacío aún mayor. Lo que no comprendía entonces era que, cuanto más corría hacia el éxito, más me alejaba de mí mismo. Me estaba perdiendo. Lentamente. Silenciosamente. Detrás de una máscara de perfección. El estoicismo me mostró una verdad incómoda. No todo lo que brilla nutre. Y no todo lo que se valora en el mercado tiene valor para el alma. Fui un actor en mi propia vida. Vestido con trajes caros. Pero sin dirección interior. Rodeado de gente. Pero solo. Brillante en la superficie. Pero desnutrido en lo más profundo. Despertar a esa realidad dolió. Pero también me permitió ver que el verdadero éxito no está en tener, sino en ser. Ser fiel a uno mismo. Ser íntegro. Ser libre. Cuando todo se cayó, llegó el silencio. No el silencio eterno, sino el más difícil de todos. El silencio del alma. Ese momento en el que no tienes excusas, ni rutinas, ni agendas. Solo estás tú, frente a ti mismo. Sin trabajo, sin títulos, sin aprobación eterna. Descubrí que no sabía quién era.
Toda mi identidad estaba atada a lo que hacía, no a lo que era. Y cuando eso desapareció, el espejo me devolvió una imagen extraña, vacía. Me sentía como un edificio abandonado, imponente por fuera, derrumbado por dentro. Y cada rincón de silencio me obligaba a mirar lo que había ignorado durante años. Mis miedos, mi dependencia, mi desconexión. Fue allí, en ese desierto interior, donde apareció la pregunta más honesta y más dolorosa de mi vida. ¿Quién soy yo sin todo esto? Y aunque no tuve respuesta inmediata, supe que por fin había empezado a hacer la pregunta correcta. Aplaudido por fuera, vacío por dentro. Tras la caída, no solo me invadió la tristeza, llegó algo peor. El remordimiento. Ese pensamiento repetitivo que te dice, pudiste haberlo hecho diferente. Pasaba noches sin dormir, repasando conversaciones, decisiones, errores. Era como ver una película de mi vida, pero sin poder detenerla, sin poder cambiar el guión. Por fuera, todavía algunos me decían, eres fuerte, saldrás de esta. Pero por dentro, era otra historia. Me sentía como un traidor a mí mismo. Había ignorado las señales. Había elegido caminos por miedo. Había dicho sí cuando quería gritar no. Había sacrificado mi verdad por aceptación. Y ese remordimiento era como un eco constante, que no me dejaba en paz. Me preguntaba, ¿cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo me alejé tanto de quien realmente era? El estoicismo no vino a consolarme. Vino a despertarme. A mostrarme que el remordimiento es solo útil si lo conviertes en acción. Si lo conviertes en aprendizaje. Como decía Séneca, no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Ese remordimiento fue mi mapa. Me mostró por dónde no volver a caminar. Mi punto de quiebre no fue público. No hubo escándalo, ni tragedia, ni titulares. Fue íntimo, silencioso, profundamente personal. Una mañana me miré al espejo y no reconocí al hombre que me devolvía la mirada. No por su rostro cansado, sino porque ya no veía integridad en sus ojos. Ya no veía fuerza, ni propósito, ni verdad. Me di cuenta de que me había convertido en una sombra de mí mismo. Había vivido tanto tiempo para los demás, que ya no sabía cómo vivir para mí. Cada decisión la tomaba en función de agradar, de complacer, de evitar el conflicto. Y ese precio era mi alma. Ese fue el fondo. No el fondo económico, ni profesional, sino el fondo espiritual. Allí, en ese silencio brutal, entendí que el mayor fracaso no es perder lo que tienes, sino perderte a ti mismo en el proceso. Y fue en ese momento, justo en el borde del abismo, donde algo dentro de mí gritó, basta. Y por primera vez, no lo ignoré. Después de tanto derrumbe y silencio, empecé a ver la vida con otros ojos. Lo que antes me parecía urgente, ya no lo era. Lo que antes me dolía, ahora era enseñanza. El estoicismo no me prometió felicidad inmediata. Me prometió claridad. Y esa claridad se volvió un filtro por el cual empecé a mirar el mundo. Ya no buscaba evitar el sufrimiento a toda costa, sino entenderlo. Ya no me desesperaba por controlar todo, sino que aprendí a distinguir entre lo que depende de mí y lo que no. Marco Aurelio lo escribió con sencillez.
La tranquilidad viene cuando dejamos de buscar cosas que escapan a nuestro control. Y yo lo comprobé. Porque cuando dejas de pelear contra el río, puedes aprender a nadar en él. No se trata de resignación. Se trata de sabiduría. Aceptar el flujo de la vida sin perder tu centro. Desde ese momento, cada día se volvió más valioso. No porque fuera perfecto, sino porque yo estaba presente en él. Y descubrí algo hermoso. No hay experiencia común cuando la vives con virtud. Durante mucho tiempo, mi relación con el dolor fue de huida. Lo rechazaba. Lo ocultaba. Lo anestesiaba con distracciones. Pero el dolor no desaparece cuando lo ignoras. Solo se transforma en sombra. El estoicismo me enseñó a hacer lo impensable. Mirarlo de frente. No para regodearme en él, sino para escucharlo. Porque detrás del dolor, casi siempre, hay una verdad que hemos evitado. Descubrí que el dolor puede ser un maestro implacable. Pero justo. Me mostró mis apegos, mis ilusiones, mis debilidades. Me reveló lo que realmente valoro y lo que debo dejar ir. Y más que eso, me fortaleció. El hierro no se forja con caricias, sino con fuego. Y mi alma no se templó en los días de calma, sino en las noches de tormenta. Hoy ya no le temo al dolor. Le doy la bienvenida cuando llega. Le pregunto, ¿qué has venido a mostrarme esta vez? Y en ese diálogo, encuentro una paz que no se negocia. Una paz que solo se gana cuando abrazas tu humanidad completa. En mi vida anterior, todo giraba en torno al resultado. Metas alcanzadas. Reconocimiento obtenido. Objetivos cumplidos. Era un ciclo interminable de hacer para tener y tener para ser. Pero el estoicismo me enseñó otra lógica. Vive con virtud. Y deja que el resultado sea lo que tenga que ser. Esto no es pasividad. Es libertad. Porque cuando vives con rectitud, ya no necesitas garantía de éxito. Tu recompensa está en el acto mismo. En haber sido valiente, justo, moderado, sabio. Aunque nadie lo vea. Aunque no dé frutos inmediatos. Epicteto lo dijo sin rodeos. No busques que las cosas sucedan como tú quieres. Desea que sucedan como suceden. Y estarás en paz. Hoy vivo así. Con atención plena en mis actos. Con desapego de los resultados. Y con la certeza de que lo único que realmente poseo es mi alma. Y mientras ella se mantenga en virtud, todo lo demás puede cambiar, desvanecerse o incluso perderse. Y aún así seguiré en pie. Al principio, pensé que mi historia debía ocultarse, que lo que viví era vergonzoso, un fracaso personal. Pero con el tiempo, entendí que el dolor compartido, cuando se acompaña de sabiduría, puede convertirse en faro. El estoicismo me enseñó que el propósito no termina en uno mismo, que todo lo aprendido debe ser devuelto al mundo, y que cuando compartes desde la verdad, alguien en silencio se siente menos solo. Por eso decidí hablar, no como maestro, sino como testigo, no para dar lecciones, sino para tender una mano, porque sé lo que es perderse. Y sé que la palabra justa, dicha en el momento justo, puede salvar un alma que ya había perdido la esperanza. Y si tú estás escuchando esto y algo en tu interior resuena, entonces mi caída no fue en vano. A menudo buscamos certezas. Queremos garantías de que todo saldrá bien si seguimos las reglas. Pero la vida no firma contratos,
Y el estoicismo no promete que evitarás el dolor, la pérdida o la injusticia. Lo que promete es algo más valioso: la capacidad de mantener tu alma intacta, aun cuando el mundo a tu alrededor se derrumbe. Hoy no tengo respuestas para todo, pero tengo algo más firme: la decisión diaria de vivir con virtud, con serenidad y con valor. Y eso, para mí, vale más que cualquier éxito efímero o aplauso pasajero. Porque entendí que la verdadera grandeza no está en lograr mucho, sino en mantenerse recto cuando todo tiende a doblarse. Y esa grandeza interior, esa firmeza tranquila, es lo único que nadie puede quitarte. Hoy puedo mirar atrás sin rencor, incluso con gratitud. Perderlo todo fue el comienzo de mi despertar. La ruina fue mi portal. El silencio, mi maestro. Y el estoicismo, mi camino de regreso a mí mismo. No tengo todo resuelto, pero tengo algo que antes no tenía: una brújula interna, un sentido de propósito, una paz que no depende del resultado, sino del proceso. Una vida que, aunque imperfecta, está llena de significado. El estoicismo me devolvió la claridad, la templanza y la fortaleza que nunca supe que tenía. Me enseñó que las crisis no son castigos, sino oportunidades para renacer con más sabiduría, con más virtud, con más alma. Y si tú estás pasando por una pérdida, si todo parece derrumbarse, déjame decirte esto: no estás solo. Este puede ser tu punto de quiebre, o tu punto de partida. El estoicismo puede darte el marco, la fuerza y la luz que necesitas, como me la dio a mí. Gracias por acompañarme en esta travesía estoica. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete a Stoic Life, deja tu like y comparte este video con quien lo necesite. Y recuerda, a veces, perderlo todo es lo mejor que puede pasarte, porque entonces puedes empezar de nuevo, con alma, con virtud, con verdad.